Hola, qué bueno es reencontrarnos otra vez en este estudio relacionado con la carta a los romanos. En esta ocasión vamos a estudiar algunos aspectos vinculados a los capítulos 12 y 13 de dicha carta. En el estudio anterior vimos cómo el apóstol Pablo manifestó su tristeza debido a la manera como sus compatriotas concebían la salvación. Recordamos que los judíos entendían que para ser salvos tenían que obedecer al pie de la letra, según su criterio, la ley. Entiéndase la ley moral, la ley ceremonial y también las leyes civiles. Recordando que para obedecer al Señor, como Él desea que lo obedezcamos, es imprescindible contar con la presencia del Espíritu Santo. Ante esta forma de pensar por parte de sus compatriotas, el apóstol Pablo les hizo saber que el soberano, que el Dios Todopoderoso, había establecido la manera mediante la cual podemos ser salvos y las damas pueden ser salvas. Y esta manera es confiando plenamente en el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario y aceptando la justicia que el Señor nos concede. No obstante los judíos haber establecido su propia forma de salvación, el apóstol Pablo resaltó que ellos tenían esperanza. Recordamos que después de manifestarse el Espíritu Santo el día de Pentecostés, entre los creyentes se encontraban muchos sacerdotes, personas que ministraban en el templo de Jerusalén, personas que practicaban el judaísmo, pero personas que entendieron que Jesús era su redentor y que Jesús era su salvador. Veamos ahora lo que dice en el capítulo 12, versículo 1 de dicha carta. Dice el apóstol: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo lo expresó a los romanos y también a nosotros, o mejor dicho, a los fieles que vivían en la capital de Roma, que presentaran sus cuerpos como un sacrificio vivo. Cabe resaltar que el apóstol Pablo, cuando habla de sacrificio vivo, está haciendo alusión a lo que acontecía en el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén y también previamente en el santuario, diariamente se sacrificaban animales, en este caso corderos. Habían sacrificios en la mañana y también en la tarde. Estos sacrificios simbolizaban lo que Jesús iba a hacer en nuestro favor. Así que cuando Jesús, aquel viernes a las 3 de la tarde, dijo consumado es, dice en el Evangelio que el velo del templo fue rasgado en dos o se rasgó en dos. Recordamos que ese velo separaba el lugar santísimo del lugar santo y que al ser roto de esta manera dio a entender que la ley ceremonial juntamente con sus implicaciones había llegado a su fin, porque dicha ley y sus actividades prefiguraban lo que Jesús iba a hacer por nosotros
en la cruz del Calvario y lo que Jesús está haciendo en el templo celestial. Cuando el apóstol Pablo dice que nos ofrezcamos como un sacrificio vivo, está queriendo decir que nos entreguemos por completo al Señor. Está queriendo decir que no tiene sentido entregarnos a media al Señor, y está queriendo decir que no tiene sentido vivir una doble vida. El Señor desea que nos entreguemos por completo para Él entonces usarnos para su honra y su gloria, y para entonces hacer en nosotros y a través de nosotros lo que Él se ha propuesto. Él desea usarnos, Él desea dirigirnos, Él desea que seamos de bendición, pero para eso es sumamente necesario una entrega completa. Recordando que nosotros somos seres humanos, que estamos propensos y propensas a equivocarnos, no obstante esa realidad, debemos entregarnos sabiendo que en las manos del Señor somos más que vencedores. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 14, versículo 1 de esta su carta a los romanos. Dice el texto: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Recordamos que el apóstol Pablo, cuando inició su carta en el versículo 1, capítulo 1 de la misma, se autodenominó como un siervo o como un esclavo. Él usó la palabra doulos, la cual significa siervo o esclavo. En este caso, esclavo de Jesucristo. Al César o al emperador romano se le llamaba Kyrios o Señor. Y el apóstol Pablo, al presentarse, no dijo que era un esclavo del emperador, sino un esclavo del Señor Jesucristo. Sin embargo, en este versículo dice el apóstol que debemos someternos ante las autoridades porque las mismas han sido establecidas por el Señor. Es bueno destacar el contexto en el cual el apóstol Pablo expresó estas palabras. Después de la muerte del rey Herodes, rey que reinaba cuando Jesús nació, se originaron en la región de Judea una serie de levantamientos. Recordamos que los habitantes de Judea, en este caso también de Palestina, estaban bajo el sometimiento de las autoridades romanas o de los romanos. Los romanos para ese entonces gobernaban en aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados o en el mundo conocido de aquel entonces. También recordamos que proféticamente hablando, el dominio romano había sido anunciado. Recordamos, por ejemplo, que en Daniel capítulo 2, Roma es simbolizada por las piernas de hierro. Y recordamos que en Daniel capítulo 7, Roma como imperio es simbolizada por la bestia espantosa. Dando a entender con esto que el Señor con anticipación anunció que los romanos iban a reinar en el mundo conocido. No obstante esta realidad, los judíos después de la muerte de Herodes el Grande procuraron llevar a cabo diferentes levantamientos
con la finalidad de liberarse de los romanos. Ante estos hechos, los romanos veían a los judíos de mala manera y por ende estaban predispuestos con ellos. El apóstol Pablo, para evitar que los cristianos que vivían en la capital, en Roma, fueran vistos de mala manera o fueran maltratados, les comunicó a ellos que se sometieran a las autoridades. Dicho de otra manera, que no entraran en conflicto con las autoridades. También el apóstol Pablo dijo esto porque él sabía que el predominio romano no iba a ser quitado por los judíos. Cabe destacar también que este sometimiento a las autoridades tiene un límite y tenía un límite. El sometimiento a las autoridades es siempre y cuando las autoridades terrenales no quieran imponernos algo que vaya en contra de los mandamientos o lineamientos divinos. Recordamos la experiencia de los 3 jóvenes hebreos. Recordamos que en aquel entonces Nabucodonosor, el rey de Babilonia, decidió construir una estatua gigantesca de oro. Después que la misma fue construida, él convocó a todos sus funcionarios, entre ellos a los jóvenes hebreos. Estando todos en presencia de la estatua y en presencia del rey Nabucodonosor, los instrumentos musicales empezaron a sonar. Y al empezar a sonar dichos instrumentos, las personas fueron obligadas o motivadas a venerar dicha estatua. Sin embargo, los jóvenes hebreos, por su fidelidad al Señor, entendiendo ellos que este acto violaba los mandamientos del Señor, en este caso, los primeros 4 mandamientos, decidieron mantenerse de pie. Sabemos que esto trajo como resultado que el rey se molestara y que al mismo tiempo ordenara que los jóvenes fueran echados en el horno de fuego. Sin embargo, los jóvenes no sufrieron ningún daño porque el Señor le protegió. Nosotros, como cristianos y cristianas, debemos comportarnos socialmente hablando de la mejor manera posible. Estamos llamados a cumplir con nuestras obligaciones sociales. Estamos llamados a cumplir con los compromisos sociales, pero también estamos llamados a colocar al Señor en el primer lugar. Si una disposición humana va en contra de una divina, debemos procurar con la ayuda del Señor expresar lo que expresó el apóstol Pedro. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En el siguiente estudio vamos a ver algunos aspectos vinculados al capítulo 14 y también al capítulo 15 de esta interesante carta a los romanos. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su apoyo y nos veremos próximamente. Que el Señor les siga bendiciendo.